colosal que se está desarrollando en este contexto y más que nunca, ¿no? En este contexto con tanta necesidad y bueno, tantos hermanos y hermanas padeciendo diferentes enfermedades, no solo lo relacionado al coronavirus, cómo han sabido adaptarse todos, ¿no? El otro día les decía a los líderes del Grupo Café lo mismo, ¿no? La capacidad de adaptación, la adaptabilidad que toda la iglesia ha tenido en el nuevo contexto para, nada, lo que antes hacíamos presencialmente, ahora hacerlo de forma virtual, aún el acercarse dentro de las normativas y los protocolos sanitarios, ¿no? Tantos que sé que aún en este contexto han podido ir a visitar a alguien o a orar por un enfermo cuando se podía, y si no, bueno, a la distancia, ¿no? Creo que más que nunca entra en vigencia lo que le dijo aquel centurión a Jesús, ¿no? Bueno, no hace falta que vayas, ¿no? Por más que uno quisiera ir, en muchos casos no se puede por los protocolos y las normas, pero le dijo ahí el centurión, tan solo di la palabra, ¿no? Y a la distancia será sanado, así que creo que todos hemos crecido en esa fe a la distancia, ¿no? Donde obviamente siempre que tengamos la posibilidad es bueno orar imponiendo manos o al menos estando ahí presente en el lugar, pero bueno, dadas las circunstancias, hoy estamos fluyendo en este ministerio de sanidad en modo centurión, ¿no? Di la palabra a través de una pantalla, a través de un audio, a través de lo que sea, ¿no? Ahí el Señor no solo que se sigue moviendo, sino que lo está haciendo más que nunca, ¿no? Estamos en este mover de Dios, de milagros, de prodigios, de sanidad, que va en aumento, ¿no? Y qué bueno que podamos estar zambullidos de lleno ahí en este río y en esto ustedes como Ministerio Malaquías, Ministerio de Sanidad, son punta de lanza, ¿no? Son ahí nuestros pioneros en la fe y en gran parte todo lo que está ocurriendo se debe a sus oraciones, a su siembra, a su insistencia en la fe, a su inspiración, con los dones que el Señor les ha dado de sanidad, de fe, de milagros. Así que bueno, felicitarlos y decirles que los necesitamos más que nunca, ¿no? En este tiempo como iglesia, sigan inspirándonos, sigan activando nuestra fe todavía a niveles mayores, con esa osadía, con ese atrevimiento espiritual que el Señor les ha dado. Así que bueno, ahí me habían pasado en su momento el tema a principio de año, de que les hable un poco acerca de la adoración y el ministerio de sanidad, ¿no? Yo que soy ahí del gremio de los de la alabanza y la adoración. Y bueno, me encanta ese tema porque están íntimamente, estrechamente ligados, ¿no? Y pensaban en las dos dimensiones de la adoración. Primero nuestra adoración personal, privada, íntima, ¿no? Nuestra devoción personal, cada uno ahí en su casa. Y la otra dimensión de la adoración, que es la comunitaria, ¿no? Lo que ocurre en un encuentro de adoración, como puede ser un culto, ya sea en un contexto normal o en este contexto virtual, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y en ambos ámbitos, ¿no? La adoración con el Ministerio de Sanidad y esa unión es clave, ¿no? Es fundamental. Primero en lo personal, ¿no? Venía a mi mente ese episodio tan conocido del Evangelio cuando Jesús se va al monte a orar y se lo lleva ahí a Pedro, a Jacobo y a Juan, y ocurre esa transfiguración. Y bueno, después cuando bajan del monte, resulta que Jesús se topa ahí con los otros discípulos que se habían quedado en el valle, que no habían podido sanar, liberar a ese muchacho endemoniado. Bueno, seguramente recuerden ahí la historia, es muy conocida, ¿no? Y Jesús medio que se indigna y se enoja, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a tener que estar entre ustedes? Y bueno, libera ahí al muchacho, y después los discípulos con mucho atino,
¿no? Le preguntan, bueno, maestro, ¿por qué no pudimos? ¿Por qué no tuvimos el poder, la capacidad de satisfacer esa necesidad, sanar a ese muchacho, liberar a ese muchacho? Y conocen bien la respuesta de Jesús, ¿no? Él les dijo, por falta de oración y de ayuno, ¿no? Les dice, bueno, ese género solo sale con oración y ayuno, ¿no? Y bueno, varias cosas se desprenden de eso, ¿no? ¿Por qué Jesús sí había podido liberar al endemoniado? Porque él bajaba del monte, había estado en la presencia de Dios, en ese encuentro, ¿no? Ustedes saben, la adoración, no hace falta que se los explique, pero nunca está de más recordarlo, ¿no? La adoración no es solo cantar canciones, no es el tiempo de música en una reunión. La adoración es esa relación íntima que tenemos nosotros con Dios, es ese estar en su presencia, ese llenarnos de Él, ese verlo con nuestros ojos espirituales, contemplarlo, intimar, relacionarnos con Él. Todo eso es la adoración, y por eso en la Biblia el monte, ¿no? Es un símbolo de ese lugar de encuentro con Él. Jesús ahí en el monte de la transfiguración, Moisés en el monte Horeb recibiendo las tablas de la ley, Abraham subiendo a ese monte a adorar con su hijo Isaac, ¿no? Llevando ese sacrificio. Bueno, el monte en la Biblia es ese lugar de adoración, de encuentro, y Jesús había estado en ese lugar, ¿no? En el monte junto a sus discípulos, llenándose de la presencia del Padre, escuchando su voz, en comunión con Él. Así que Él baja de ese monte empoderado, ¿no? Y lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, y es a partir de esa llenura y de ese poder que puede ministrar la necesidad, la enfermedad, en este caso la posesión demoníaca de ese muchacho. Ahora, los discípulos que se habían quedado en el valle no habían tenido ese momento, ¿no? Ese encuentro personal, íntimo. Y de ahí que le faltó la fe, ¿no? La capacidad, el poder espiritual para ministrar esa necesidad. Y con una mano en el corazón, no sea en este ministerio de sanidad o en cualquier otro ministerio que desarrollemos en la iglesia, sin esa intimidad con Dios, nunca vamos a tener el poder para hacer de manera efectiva aquello que Dios nos llamó a hacer, ¿no? Y yo como pastor lo confieso, ¿no? Tantas veces he operado en el nivel de mis fuerzas, de mi carne, ¿no? A veces Dios igual te usa, ¿no? Por su gracia y su misericordia y por amor a las personas que estamos ministrando, ¿no? Pero cuánto más nos usa cuando en su presencia, ¿no? En ese encuentro íntimo y de adoración, nos llenamos de Él, podemos escuchar su voz para saber también de qué manera ministrar, ¿no? A veces cuando carecemos de esa intimidad con Dios, como que jugamos de memoria, ¿no? Bueno, ya sabemos más o menos cómo orar, qué palabras usar, ¿no? Y como bien nos viene enseñando el pastor Carlos, Jesús ministraba de diferentes formas, ¿no? A uno lo sanó haciendo barro y untándole los ojos, a otro con una palabra a la distancia, a otro le impuso las manos, a otro... ¿Por qué Jesús iba cambiando sus maneras? Porque sabía que hay diferentes necesidades, diferentes personalidades y diferentes maneras en las que Dios opera en la vida de las personas. Ahora, no es que a Jesús se le ocurría en ese momento, bueno, a este le escupo, a este le impongo las manos, con este insisto, con este la sanidad va a ser gradual, como el ciego que fue viendo de a poquito. ¿Cómo es que Jesús tenía esa sensibilidad para saber cómo ministrar y cómo orar de manera específica por cada uno? Tenía esa sensibilidad porque escuchaba la voz del Padre, ¿no? Y él mismo lo explicó, no hago nada a no ser que lo escuche del Padre, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Ahora, ese músculo espiritual y esa sensibilidad a la voz de Dios, la única manera de desarrollarla es
en adoración. Y de nuevo, al decir en adoración no significa poner música en tu casa y cantar unas canciones. Hablo de ese tiempo de encuentro, de intimidad, y de nuevo, aplica a este ministerio y a cualquiera, ¿no? El servicio sin intimidad es solamente activismo, ¿no? Y en el mejor de los casos, de nuevo, quizás Dios sí nos use y podamos ser de bendición porque Dios honra la necesidad de la gente, ¿no? Y por amor a la gente nos usa igual, pero si de verdad queremos operar, ¿no? Cada vez más en un nivel de fe, de milagros como los que Jesús hizo y aún mayores, porque su promesa es esa, ¿no? Aún obras mayores harán. Qué importante, ¿no? Es forjar una vida personal, íntima, de adoración, donde pasemos tiempo con Él, escuchándolo. Ahí cuando Jesús le dice a los discípulos que ese género no sale sino con oración y ayuno, bueno, ya el pastor Carlos también lo explicó varias veces, ¿no? No se refería a que orar y ayunar nos haga aptos, homologados para exorcizar o sanar enfermos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? El pastor Carlos dice, cuando habla de género, está hablando de generación, ¿no? Está hablando de la incredulidad. Lo que ocurre cuando oramos y adoramos y estamos en la presencia de Dios es que se reducen drásticamente nuestros índices de temor, de incredulidad, no, ¿cómo le voy a orar a este? O esto es imposible. Bueno, todos esos peros o esos mieditos o esos no caen a tierra y al mismo tiempo, en paralelo, crece nuestra fe, crece nuestra sensibilidad espiritual, crece nuestra percepción de la voz de Dios, crece nuestra compasión y nuestra misericordia, que es otro factor clave en cualquier ministerio, pero en este en especial, que es un ministerio donde se requieren esos dones, ¿no? El don de misericordia, de compasión y de fe. Bueno, esa compasión, de nuevo, yo no la puedo fabricar solito, es un fruto del Espíritu, ¿no? La fe y ese fruto germina, florece y madura, ¿dónde? En la presencia de Dios, ¿no? En intimidad con Él. Por eso, primero, animarlos a ser cada vez más adoradores, ¿no? Adoradoras en lo íntimo, ¿no? En lo personal. Lo he dicho varias veces, el otro día lo dije en el Zoom ahí de la escuela sobrenatural, veo ahí a varios que estaban. Yo detesto cuando se generan esas categorías, los adoradores, ¿no? Como si por el solo hecho de haber recibido un don o un talento para el canto o para la música, eso nos haga más adoradores que otros. De hecho, los mejores adoradores que yo conozco son todos desafinados, no entienden nada de música, no tocan ningún instrumento, pero es gente que ama a Dios de forma apasionada y tiene una vida de devoción y una intimidad con Dios envidiable, nada más que quizás Dios nos los dotó con un don para la música, ¿no? Entonces, de nuevo, no pasa por la música, no pasa por las canciones, la adoración tiene que ver con ese amar a Dios de manera profunda, apasionada, ese hambre espiritual que nos lleva a buscarlo más y más, a pasar tiempo en su presencia, orando, adorándolo, escudriñando la palabra, pasando tiempo ahí con el Espíritu Santo. Y cuando tenemos eso, después salimos al valle, ¿no? Bajamos del monte y vamos al valle de la misión, de la acción, en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y con fe para orar por los enfermos, con compasión, con la asertividad para saber, bueno, qué palabra tengo que dar en esta ocasión, cómo ministrar. Así que de nuevo, pretender ser siervos sin ser primero adoradores, eso nos va a llevar a la frustración, al desgaste, a operar en el nivel de la carne simplemente. Por eso animarlos ahí a todos a primero ser adoradores en lo personal, con los medios, las formas que a cada uno le funcione mejor, ¿no? En esto no hay... no hay una fórmula
o un libro de secretos, a algunos les ayuda a orar a la mañana con música y encerrarse en su cuarto, a otros les funciona más ir a caminar y charlar con, bueno, cada uno tendrá que encontrar su manera. Ahí mi libro Espiritualidad Simple, doy algunos tips bien prácticos y sencillos para desarrollar, ¿no?, las disciplinas espirituales, la intimidad con Dios, la oración, el ayuno, la meditación, bueno, ese kit de herramientas espirituales que el Señor nos regaló para eh, relacionarnos más y más con Él. Así que bueno, eso en el plano personal, ¿no? El desafío es, de nuevo, antes de ser siervos, ser adoradores, porque de hecho eso es lo que el Señor quiere, o la manera en la que quiere relacionarse con nosotros, ¿no? Jesús le dijo a los discípulos, muchachos, ya no los quiero llamar siervos, sino amigos, ¿no? Y amigo implica eso, ¿no? Lo conozco, no solamente hago cosas para Él, sino que tengo una relación con Él que me lleva así después a servirlo y a dar y a bendecir cada vez con mayor poder y efectividad, ¿no? Pero yendo al ámbito comunitario, ¿no? Estaba leyendo estos días ahí el Salmo 68, que es un salmo así bien poderoso, esperen que lo encuentro. Dice el Salmo 68, que se levante Dios y que sean dispersados sus enemigos. Marcos Witt compuso una canción hace muchos años que cantábamos, ¿no? Levántate, levántate, Señor, y huyan delante de ti. Bueno, inspirada en este salmo. Dice que se levante Dios, que sean dispersados sus enemigos y que huyan de su presencia los que le odian, ¿no? Otras versiones dicen los que lo aborrecen, y obviamente no está hablando acá de enemigos humanos. Nuestra lucha, ya lo saben bien, no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales que operan en el mundo de las tinieblas, que son los enemigos que causan el mal, el dolor, la enfermedad, o sea, esos enemigos contra los cuales luchamos y de manera puntual en este ministerio, para sanar de forma integral a las personas, ¿no? Solo en sus dolencias físicas, sino en las dolencias espirituales o emocionales, porque ya también bien lo saben, ¿no? Está todo conectado, todo integrado, ¿no? Y muchas enfermedades físicas tienen su origen en problemas del alma, emocionales o espirituales, así que es un ministerio de sanidad integral, ¿no? Y acá dice, bueno, que desaparezcan todos los enemigos, cualquier enemigo del cuerpo, de la mente, del espíritu, del alma. Dice que desaparezcan del todo, como humo que se disipa con el viento, ¿no? Y esa imagen es bien nítida, ¿no? Es esa neblina que a veces está y de repente empieza a soplar un viento y se fue la neblina, se fue el humo a causa de ese viento impetuoso. Dice que perezcan ante Dios los impíos, como cera que se derrite en el fuego, ¿no? Fíjense las imágenes, ¿no? Está hablando del Espíritu Santo. ¿Cuál es el viento? ¿No? El viento recio, el Espíritu Santo que sopla, que se mueve cuando en fe lo buscamos, lo invocamos y estamos adorando. Hay un soplo, ¿no? Un viento. Y después usa la imagen del fuego también. Otra de las metáforas o de las imágenes bíblicas que se usan para referirse al Espíritu Santo, ¿no? que arde ese fuego consumidor. Dice que se derrita como cera, ¿no? Métanse en esa imagen, ¿no? Así como la vela cuando se va derritiendo, que de esa misma forma también los enemigos de nuestra vida se vayan derritiendo, ¿no? Cayendo de a poco. Pero dice que los justos se alegren y se regocijen, que estén felices y alegres delante de Dios, ¿no? Y pensaba, está hablando de la presencia de Dios, cuando Dios es levantado en un lugar, y eso es lo que produce la adoración, ¿no? La adoración nos permite que ese Dios que es omnipresente y que sabemos que Él está en todo lugar, en todo
en tu casa, en el hospital, en el campo, ¿sí? Él está en todo lugar. La adoración nos permite que ese Dios omnipresente se haga presente, su presencia manifiesta, ¿no? Ya no solo en una abstracción, una cosa es saber, bueno, sí, Dios está, pero otra cosa es sentirlo y experimentarlo y darle la oportunidad de que Él se mueva. Bueno, todo eso produce la adoración, es la determinación, el tiempo y el espacio que le damos a Él para que de manera deliberada digamos, ok, vamos a conectarnos, vamos a permitir que Él se mueva, lo invocamos, lo exaltamos. Todo eso significa que Dios se levante, ¿no? Que sea exaltado, que sea glorificado. Y cuando lo hacemos de manera consciente y lo adoramos en espíritu y en verdad, en el mundo espiritual, eh, por un lado, ¿no? Y es curioso, dice que ante esa misma presencia, para algunos resulta perturbante. Ahí, ahí está. A ver. Listo. Ahí ya puedo hablar sin interrupción. Decía, para los enemigos de Dios esa presencia resulta perturbadora, ¿no? Y los disipa. Ahora, dice que en esa misma presencia, que para el maligno resulta perturbadora, para los justos, para aquellos que conocen a ese Dios y lo aman y son sus hijos, ¿no? Como lo somos nosotros, para nosotros esa presencia resulta un motivo de gozo, dice que se alegren, que se gocen, ¿no? Para los otros es aterradora y huyen, pero para nosotros nos atrae y nos renueva y nos podemos regocijar en Él, ¿no? Y esto afecta o está también íntimamente ligado al ministerio de sanidad de Dios en medio de la adoración ahora comunitaria. ¿Por qué tanta gente se sana en medio de la adoración sin que nadie les imponga las manos o sin que el pastor ore? Por esto que dice el Salmo 68, porque basta con que Dios sea levantado y que de forma consciente, muchos de los que estamos ahí participando de la reunión, adorando, recordemos, Señor, vos sos todopoderoso, o al declarar una verdad, Señor, vos sos mi sanador, vos sos mi libertador, y esa verdad se hace carne, ¿no? La interiorizamos en nuestra mente y la declaramos en el mundo espiritual. Basta con eso para que mucha gente ya sea sana, como ocurre en muchas reuniones, ¿no? Que ya en la adoración, de nuevo, sin que nadie ore, sin que nadie diga nada, la misma presencia de Dios y la conexión de la gente con Él, con su presencia viva y real, ya es una presencia sanadora, ¿no? Que hace que caigan ahí las ataduras de enfermedad, los demonios que puedan estar generando una enfermedad en la vida de las personas, ¿no? Dios es levantado y sus enemigos son dispersados, ¿no? Me encanta esa imagen. Y en paralelo, ¿no? Al mismo tiempo, este gozarnos en Dios, ¿no? Porque la adoración también es eso, ¿no? Por un lado es un arma espiritual poderosísima que ¡pum! Es una bomba atómica que cae justo ahí en el infierno, ¿no? En la jurisprudencia del diablo y los demonios, ¿no? Cada vez que cantamos con fe y declaramos las verdades de Dios, eso es una bomba ahí en el mundo de las tinieblas. Pero al mismo tiempo, en paralelo, la adoración también es para los que estamos del otro lado de la presencia, ¿no? Y que no la vemos como atemorizante, sino como apasionante. Para nosotros que somos sus hijos, la presencia de Dios es deleite, ¿no? Es alegría, es gozarnos en Él, es contemplarlo, es decirle santo, santo, santo y asombrarnos y llenar su trono de adoración y beber de su río. Todo eso es estar en su presencia. Y eso también genera sanidad.
¿no? ¿Cuántas veces, hoy empecé la oración, sea personal, o entré al culto con dolor o cargado, pero bastó con empezar a deleitarme en Dios y a adorarlo, que eso solito me renovó, me fortaleció, se produjo una sanidad? También, ¿no? Por un lado, por el combate espiritual que se genera en medio de la alabanza y la adoración, pero también como resultado del deleite, ¿no? Del beber del río de Dios. Por eso dice ese otro salmo: deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, ¿no? Y en ese deleite en Dios nos renovamos, ¿no? Y nos sanamos, ¿no? En ese proceso continuo, aunque no tengamos una enfermedad puntual, nos rejuvenece, ¿no? La presencia de Dios. Siempre digo, el mejor momento para enamorarse, ¿no? Ahí a las chicas, veo algunas que están solteras, el mejor momento para pispear es el momento de la adoración, porque ahí nuestro rostro resplandece, ¿no? Por estar viendo a Dios cara a cara, ¿no? Bebiendo de su río y renovándonos en Él, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser entendidos de esta dinámica espiritual, ¿no? Como pelotón ahí de avanzada que son ustedes. Primero, en lo personal, saber que no puedo ministrar ni en este ministerio ni en ninguno con eficiencia y bajo el poder del Espíritu, sin antes tener esa vida de adoración íntima, personal, esa relación con Él, que es la que nos empodera para la misión. Eso por un lado. Y segundo, en lo cúltico y en lo que se genera, ya sea en un culto presencial o virtual, entender estos principios espirituales, ¿no? ¿Por qué cantamos y a veces repetimos las canciones? ¿No? Hay muchos hermanos que dicen, no, pero ¿por qué cantar tanto? Cantemos una canción o dos canciones, que no es cantar canciones, es entrar en el trono de Dios y en un combate espiritual donde necesitamos proclamar ciertas verdades y nosotros pasar tiempo, porque si de verdad la adoración es deleitarnos en la presencia de Dios, yo no me quiero ir, quiero estar ahí. ¿Cuántas veces nos pasa que no termine? Sigamos adorando y ahí está ese río fluyendo, ¿no? Por un lado, un combate espiritual donde Dios es levantado y levantado cada vez más y más alto, y sus enemigos son dispersados por el viento del Espíritu, por el fuego que consume como cera la incredulidad, el orgullo, la vanidad, las culpas, ¿no? Hay mucha gente que participa en un culto, pero no puede participar plenamente porque está cargada con culpas y necesita ir metiéndose en el río de a poco, ¿no? Y llega un momento donde el Espíritu, no sé, a los 20 minutos de reunión o a la tercera o cuarta canción, algo que se cantó, algo que se dijo, o simplemente un mover espiritual que ocurre en ese encuentro, eso sana esa culpa o les quita esa mochila y ahí ocurre algo. Por eso entender esto, ¿no? Que no es un playlist, que no es, bueno, cantemos unas canciones para calentar el ambiente, no, es entrar en el mundo espiritual, ¿no? La adoración nos da acceso a ese mundo espiritual donde hay un combate por un lado y en paralelo nos deleitamos, ¿no? Y esa es la locura de la fe y de confiar en el Señor, ¿no? Y por eso Dios le dijo al ejército ahí del rey Josafat: miren, a estos enemigos, a este ejército, no manden a los soldados, pongan algunos músicos ahí adelante y algunos cantantes y que declaren, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Y así el Señor les dio la victoria, ¿no? En adoración y en confianza, ¿no? Y dice Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para derribar los argumentos y las altiveces. Y esta es un arma poderosísima, ¿no? Y es clave, de nuevo, fundamental, que ustedes que son parte de ese pelotón de avanzada entiendan el poder de la adoración.
podríamos hablar muchísimo. Hay un videíto mío ahí dando vuelta en las redes, pongan El Poder de la Adoración, Sebastián Goluccio, un taller que di, me acuerdo un día miércoles ahí en la iglesia cuando dábamos seminarios donde hablo más en profundidad de esto, ¿no? Todas las diferentes aristas que tiene la adoración y por qué es tan poderosa, ¿no? Primero para nuestra devoción personal y también para la misión, para el ministerio que desarrollamos, ¿no? Y cuando estamos ahí en el culto, ¿no? Como está ocurriendo ahora, ¿no? Antes como que por ahí, bueno, vamos a adorar, después la palabra, después vamos a orar por los enfermos. Me encanta este caos bendito en el que el Espíritu nos está metiendo, ¿no? Porque estamos entendiendo que primero el culto no se hace desde una plataforma, ¿no? Me encantó ahí el domingo. Yo no estaba muy atento porque estaba concentrado en la administración, pero en un momento yo dije, bueno, vamos a saciarnos de los dones de la casa, ¿no? Y a poner esos dones sobre la mesa. Y me decía después el pastor Carlos que fue impresionante la cantidad de mensajes en el chat que ponían, que compartían palabras o una palabra de ciencia. Uf, creo que esta modalidad virtual nos está permitiendo fluir como cuerpo, ¿no? En un culto, ¿no? Donde no todo pasa por la plataforma o quien tiene un micrófono, sino esas dinámicas que se dan y que ojalá que se sigan dando y cada vez más cuando volvamos a congregarnos de forma presencial, ¿no? Donde, no sé, estás ahí adorando en medio del culto y Dios te pone carga, una palabra para compartirle al de al lado, y ahí enseguida se la compartís y le imponés las manos y orás. Después al final del culto también seguiremos orando, pero entender que el culto es comunitario, ¿no? Y lo hacemos entre todos y los dones del Espíritu se desarrollan ahí en medio de ese encuentro. Y no solo en los cultos, ¿no? El mayor porcentaje del ministerio que ustedes desarrollan no ocurre en el culto propiamente dicho, sino después entre semana, con la llamada, las visitas, la oración, hospitales, y entonces eso no hace falta que lo aclare porque lo tienen súper claro, ¿no? Pero bueno, ahora referido a la adoración que se da en un culto, esto, no estar sensible, activo, y el Señor se está moviendo, y una palabra que Dios te da y se la compartís a alguno de los pastores que estemos ahí para que también la juzgue y evalúe si es de Dios y poder compartirla a la iglesia, como tantas veces lo hacemos con palabras que nos acercan, no sé, en un papelito, a alguien. Bueno, esa dinámica de culto y de adoración donde podemos decir, realmente Dios está acá, ¿no? Como le decía Pablo a los Corintios, si hágase todo decentemente y en orden, como debe hacerse, pero que el que entra diga, acá está Dios, ¿no? Que se tope con una gloria tan poderosa, tan profunda, que caiga ahí a los pies del Señor. Y bueno, tenemos ahí herramientas espectaculares en este tiempo para formarnos y seguir fluyendo en esto. Bueno, la escuela sobrenatural, donde se están desarrollando muchos estos temas, pero bueno, ser conscientes, ¿no? Que adoración, tanto en lo personal como en lo comunitario, está íntimamente, profundamente ligado al ministerio de sanidad. Y qué bueno que ya desde siempre, ¿no? Ustedes lo han tenido bien claro. Me acordaba ahí cuando todavía no estaba el equipo de adoración de lujo que ahora tienen los jueves, ahí con René y demás, que Julita iba y se llevaba el grabador, se armaba los compilados. ¿Y por qué se armaba los compilados ahí con no sé cuántas canciones? Porque la pastora Julia entendía bien que esto era fundamental, ¿no? Generar primero ese espacio, ese ambiente de encuentro con Dios, ese ambiente profético, de adoración, de la presencia de Dios, para que el mover de Dios y los milagros de sanidad ocurran, ¿no? Así que nada, no seguir afirmando esta verdad, no perder la centralidad de Dios, ¿sí? Entender que primero lo tenemos que ministrar a Él, ¿no? Y cuando Él es exaltado, de nuevo, Salmo 68, cuando Él es levantado, cuando Él es exaltado, automáticamente o como consecuencia de eso, los enemigos son dispersados, ¿no? Llámese enfermedad, llámese ansiedad, carga, preocupación, las enfermedades del cuerpo, de la mente, del alma, todo eso es dispersado y
y también se produce ese gozo terapéutico, ¿no? En la presencia del Señor. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta o comentario y bueno, me gustaría después ahí terminar orando y bendiciéndolos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo mientras los hermanos piensan, una de las cosas que hacemos en Malaquías hasta ahora, inclusive virtualmente, es un tiempo muy, muy, muy largo de adoración, de búsqueda del Señor. Porque desde que el Señor puso en mi corazón este ministerio de visita a los hospitales y de hacer la oración específicamente una vez por semana, eh, fue la adoración, que juntamente todos nosotros en conjunto busquemos al Señor. Y eso es maravilloso porque ahí vemos cómo realmente lo que vos decías recién, ¿no? Uno entra con cargas, viene arrastrándose, a veces, a veces hasta no tenés ganas. Sin embargo, cuando empezás a adorar, empezás a buscar al Señor, van quedando todas esas cargas y uno empieza a exaltarlo a Él, exaltarlo, y el Espíritu Santo se derrama de una manera impresionante. La adoración, y la adoración en conjunto, ¿no? Además de la adoración individual, la adoración entre nosotros, buscar al Señor en un solo sentir, y eso es hermoso. Sí, sí, miren, tenemos que tener esta filosofía de regar, ¿no? Imagínense ¿cómo se llama? La regadora, la regadera, eso. La adoración es eso, ¿no? Una regadera y regar todo de adoración, porque